Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Una de las formas, yo diría, más eficaces para medir la condición de una población es ver los niveles de escasez de algunos de los servicios básicos que deben de tener: salud, drenaje, agua, la calidad de la casa. Eso nos da un indicador de por dónde anda un país. En México, hay que decirlo, en las últimas 2 décadas ha habido una disminución de esas carencias muy significativa. En servicios de salud pasamos del 56% al 16%, realmente notable. Y esto fue el Seguro Popular, implementado en buena medida por el presidente Vicente Fox y continuado en las posteriores administraciones. Pero hay otros asuntos como el agua. Yo creo que ni usted ni yo podemos imaginar no tener agua en nuestros hogares y agua potable para lo que necesitamos en ellos. En los últimos 20 años ha habido una reducción de 20 puntos porcentuales. Hoy queda todavía una porción de la población significativa desde el punto de vista de números absolutos, pero menor. Se ha reducido 20 puntos, insisto, 20 puntos porcentuales en la población que no tenía estos servicios. Sin embargo, hace unos cuantos días, una semana, en el Senado, el senador Martí Batres presentó una iniciativa que cambiaría radicalmente el rumbo que ha seguido la política pública hacia el agua. Y para hablar de este tema es que hemos invitado al presidente del Consejo Consultivo del Agua, Víctor Lichtinger, quien usted seguramente recuerda porque fue secretario de Semarnat. Y lo primero que sabe, Víctor, muy buenas noches, bienvenido al programa, es ¿qué es el Consejo Consultivo? Para que la gente sepa lo que es el Consejo Consultivo y cuál es tu papel en este momento. Muchísimas gracias por invitarme, Federico y Carlos. El Consejo Consultivo es un consejo que es creado en las épocas del presidente Zedillo. Es un consejo ciudadano que se crea y que está establecido en la Ley de Aguas Nacionales. Es plural. Empezó como un consejo muy pequeño, pero ahora ya somos alrededor de 60 personas. Ahí dentro hay algunas empresas, que son las empresas que son las grandes usuarias del agua. Por ejemplo, las cerveceras, hay una minera, hay algunas refresqueras, está otra empresa que es papelera, etcétera. Luego está representantes de universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, el TEC de Monterrey, el Politécnico, en sus áreas técnicas de ingeniería. Están algunas personas que representan a cámaras industriales, por ejemplo, la Cámara de la Construcción. Está algunas personas que representan a organismos, digamos, es el grueso de la gente ecológicos, interesada en el agua. Y se dedica exclusivamente al agua. Es plural, no es partidista, y básicamente pues hay gente que sabe del agua y que ve el agua desde diferentes puntos de vista. También hay algunas empresas que ofrecen sus servicios del agua, que es un tema que vamos a platicar. Son 3 empresas. Entonces está muy bien representada. Es muy difícil de obtener consensos así claros, totalmente, porque es muy plural. Pero en general estamos de acuerdo en la importancia del agua y vamos jalando para que el agua tenga prioridad en las políticas públicas. Yo soy el presidente rota de cada 2 años, con chance a reelegirse cada 2 años después, o sea, 2 años y luego 2 años. Y realmente pues es un consejo muy vivo y que tiene una relación muy constante con la Comisión Nacional del Agua. Ahora, a ustedes les va a tocar entonces discutir esta iniciativa a la que hacía referencia Federico, que es una iniciativa del senador Martí Batres. Si nos dan la oportunidad. Que dice que es contra la privatización, es decir, que hay que eliminar la privatización en el agua. Si nos dan la oportunidad de... Pues hay que dárselos a ver, cuéntanos, ¿de qué se trata esa ley? Nosotros, en primer lugar, lo que estamos pidiendo es eso, que nos den la oportunidad de opinar, porque lo que está sucediendo en este nuevo contexto en México
es que el partido en el poder, Morena, pues ya tiene mayoría y puede aprobar sin discutir las cosas. Lo que nosotros estamos pidiendo en primer término es que se discutan las cosas. De hecho, ya hay un posicionamiento. Y el posicionamiento, Sí. lo que pide específicamente es que se discutan, porque creemos que es muy grave lo que se está proponiendo. Porque, ¿qué es lo grave de esta iniciativa? Porque básicamente lo que hace la iniciativa es que de un plumazo cancela la posibilidad de que haya inversión privada en la infraestructura y en todo el tema del agua, pero además confunde muchas cosas porque cancela la posibilidad de que el Estado, de acuerdo a la Constitución, a su artículo 27, dé concesiones para el uso del agua. Es decir, ya las empresas privadas no van a poder usar el agua. Entonces, esto contradice el artículo 27 de la Constitución. Entonces, realmente está mal, no es constitucional la iniciativa, pero aparte de eso prohíbe que haya contratos con la iniciativa privada, que haya concesiones para servicios, pero también que haya concesiones para dotar de agua a una refresquera, por ejemplo, o a una papelera o a cualquier industria. A ver, poniéndolo en perspectiva, lo que ocurre es que al Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno u órdenes de gobierno, no le ha alcanzado para suministrar agua potable a todos sus ciudadanos. Tiene demasiados otros requerimientos, salud pública, educación, etcétera. Y entonces ha buscado aquellas áreas donde puede participar el sector privado para alivianar un poco la carga que tiene enfrente. Y uno de ellos es el agua. ¿Podría hacerlo el Estado? Bueno, de poder sí, nada más la pregunta es ¿y qué otros renglones cancelarían? Porque no da para todo en todas partes. Porque vamos al contexto. ¿No? Hoy el agua es de la nación, pero la nación, a través del Estado, puede dar concesiones, puede decirle a un tercero que distribuye el agua, lo que sea, pero el control, al final de cuentas, de acuerdo al 27 constitucional, es del agua, es del Estado. Lo que cambia ahora es que ninguno de los distintos pasos en los que hoy participa el privado podría participar y tendría que hacerlo todo el Estado. Todo el Estado. Y además, el otorgarle a un tercero el agua por un uso industrial, agrícola, lo que sea, también se cancelaría, lo cual ya es un sentido, porque entonces el Estado tendría que hacer refrescos, porque ya la refresquera no podía tener agua. ¿Por qué no nos vas como contando cuáles son los cambios que de ser aprobada esta ley tal y como está, los cambios que los ciudadanos sufriríamos? Vamos por partes. El artículo 27 de la Constitución determina que el agua es de la nación, como bien lo estableces. Ahí determina que el agua se le puede dotar a los privados y al sector social, ejidos, etcétera, de acuerdo a asignaciones y de acuerdo a concesiones. Esto es importante porque del agua resulta que se da el desarrollo. Una economía no puede funcionar sin agua. Cualquier empresa de cualquier sector requiere agua. Si produce papitas o produce tostis o produce automóviles o lo que sea, necesita agua. Estas concesiones sirven para esa producción. Y de ahí se genera empleo y bienestar social, etc. Se cobra el agua. Y el agua se cobra, esas concesiones se cobran y de ahí salen los permisos de descargas de agua. Las empresas tienen esos permisos para descargar a los cuerpos de agua ya el agua usada. Y esos permisos de descarga tienen ciertas características para que no contaminen el agua. Esa parte también se cancela en la iniciativa. La ley actual regula al artículo 27 de la Constitución. En el año 2012 sale, el Congreso establece que debe haber en México, reconocerse el derecho humano al agua y de que debe haber, de que todos debemos de tener acceso al agua, precisamente porque todavía hay 2,5 millones de mexicanos
que no tienen acceso al agua. De hecho, también está fundamentado en convenciones de Naciones Unidas. Totalmente, totalmente. Ese es algo que tenemos y debemos, y además estamos Yo creo que es éticamente totalmente justificable. claro. Debe ser una prioridad del Estado que todos los mexicanos y mexicanas deban de tener acceso al agua. Yo estoy totalmente de acuerdo y el Consejo está totalmente de acuerdo y todo el mundo debe estar totalmente de acuerdo. Entonces, en el 2012, y determina que debe de haber una ley que reglamente y distribuya las competencias precisamente de ese derecho humano al agua. Para que se hable de Para verdad. que se diga cómo se va a hacer y haya los presupuestos necesarios y las reglas necesarias para lograr el derecho humano al agua. Desgraciadamente el Congreso ya no reglamenta eso hasta ahora. Y entonces ahora el senador Martí Batres, con esa justificación, dice, eso se va a lograr, dice, esto es muy importante, pero eso se va a lograr quitando toda la participación del sector privado en el tema del agua. ¿Sí? Pues no tiene nada que ver, porque la ley que está cambiando es reglamentaria del artículo 27, que es cómo se distribuye un bien público, que es de la nación, pero no tiene nada que ver con el derecho humano. Entonces, no tiene sentido. Pero las consecuencias de lo que está haciendo el senador y otros senadores que están proponiendo esto de Morena, pues es muy grave, porque el sector privado participa y los pocos logros que sí hemos tenido, como tú lo dices, yo creo que no estamos muy bien en el tema del agua, pero sí ha habido logros. Los pocos logros que hay es potenciando el sector privado con el sector público. El sector privado participa en muchísimas facetas dentro del sector, dentro del tema agua, desde contratos de mantenimiento, de medición, de modernización de la infraestructura, de servicios, etcétera. Lo que yo he dicho es que si al sector privado tú no lo regulas bien, se va a aprovechar. El sector privado obviamente va por la ganancia. Entonces, si el sector privado no está bien regulado, pues está mal. Entonces, ¿ha habido malas experiencias con el sector privado? Sí, algunas. Por ejemplo, en Cancún hubo una mala experiencia. En Puebla hubo una mala experiencia. ¿Ha habido buenas experiencias con el sector privado? Sí. El mejor organismo operador de México es operado por una empresa privada en Saltillo desde hace 20 años, ¿sí? Ahora, ¿ha habido buenas experiencias en la operación del sector público? Sí, muy poquitas. Monterrey, ¿sí? Pero ¿ha habido malas experiencias con el sector público? Muchísimas, porque el sector público en general no es un buen operador. Pero si las reglas están bien, tú puedes lograr en la parte de consumo humano que haya buenas experiencias y el sector privado eficientice el tema de cómo dar los servicios. Pero participa en todo, en riego. La parte de riego es fundamental, la participación, fundamental. Si tú quitas la inversión privada en el riego, pues vas a tener puro tema de agricultura de temporal en México, porque el riego no se va a pagar. Ahora, si yo entiendo bien esta propuesta, Víctor, si entrara en vigor todos aquellos servicios que hoy está proveyendo los privados, entrarían en una incertidumbre jurídica. Porque las leyes no pueden ser retroactivas, pero la ley dice que ya no pueden estar los privados. Entonces, ¿cómo cobran el servicio que están proveyendo? Sería un primer problema. Está muy en veremos, porque muchas de las cosas que suceden, muchas de las inversiones privadas que hay, suceden en los municipios. Y esto no entra a calificar a los municipios, porque esta es una ley de la Federación. Los municipios, por el artículo 115 constitucional, tienen digamos, la responsabilidad y la obligación del agua potable y del saneamiento. Y entonces esto no puede ir por encima de la Constitución. Tampoco puede ir por encima del artículo 27, porque pues debería, o sea, no puede ser contradictoria. Lo que va a causar es una gran confusión. Y lo que va a hacer es que tanto la inversión privada como la pública se pare y va a ser un desastre. Entonces, por eso lo que nosotros queremos es discutirlo y que se mejoren las cosas, no que se empeoren. Esa parte ideológica de que todo lo que toca la inversión privada está mal, no es cierto. Tampoco todo lo que toca la inversión privada está bien. Hay que regularla adecuadamente.
Y eso es lo que hay que lograr con experiencias internacionales. Porque además, internacionalmente hablando, son todos muchísimos. lados. Decía, no sé todos dónde lados. leí en la página de Conagua que China tiene este tipo de esquema mixto. Suecia, hasta Cuba, hasta Francia desde mediados del Francia 19. España, Francia, vamos, no seríamos, si esto se aprueba, nadie sabría ni qué hacer, pero además seríamos primera plana de todos los periódicos del mundo, porque sería algo totalmente irnos, pues no es ni irnos para atrás, porque en México nunca ha sucedido una cosa así, y realmente... Pero ¿cuál es la lógica entonces de esta? Pues mira, ha habido esta idea de que hay una privatización del agua. Víctor, ¿cuál es la lógica detrás de esta reforma que ha presentado el senador Martí Batres? Alguna debe de tener. Mira, desde hace ya tiempo ha habido como una preocupación en varios sectores, sobre todo académicos, pero también de gentes de base en el campo de la privatización del agua. ¿Qué dicen estos sectores? Dicen que precisamente por darle, en algunos lugares, por darle agua a refresqueros y a otras empresas industriales, se le está quitando agua a las poblaciones. La verdad es que en algunos lugares quizá haya sucedido, no lo sé, pero en general no es el caso. El consumo humano representa solamente el 15% de de lo que existe de agua disponible en toda la nación. ¿Y el resto? El resto es 75% de la agricultura, que lo usa muy ineficientemente porque todavía usa esa tecnología muy antigua de rodaje, es decir, que inunda el riego rodado, inunda el campo y se desperdicia muchísimo. La nueva tecnología por goteo ni tan nueva, mucho. Bueno, ni tan nueva, tienes toda la razón. En Israel y en otros lugares se está usando hace 50 años. Pero esa tecnología que no es tan nueva, utiliza el agua en forma precisa y te da la oportunidad de fertilizar y de usar muchísimo menos nutrientes para las plantas. Y te aumenta la productividad agrícola en una forma impresionante. Entonces gastas menos y produces más. Entonces yo no sé por qué el Estado en las últimas décadas no ha invertido en forma tajante en la tecnificación del agua. Ahí podríamos estar ahorrando muchísima agua y la productividad se hubiera ido al cielo. Pero ¿por qué? Bueno, siendo como de tan sentido común, ¿cuál es lo que está detrás? Entonces te digo, 75% y solo 5% de la industria. Entonces quizá haya habido ejemplos en donde en una ciudad puede haber habido problemas de que se peleen por el agua. Pero sin embargo hay una gran falta de credibilidad de las concesiones. Y un tema normalmente asociado con este discurso es cómo cobrar el agua. ¿Qué es lo que se deriva de esta ley? Déjame nada más acabar rápido sobre el tema de las concesiones. Hace como un mes, el presidente Peña sacó 10 decretos. Esos 10 decretos en donde reservaba el agua para para la ecología, para los ecosistemas, y el resto lo liberaba. Esas cuencas que reservó estaban vedadas, supuestamente vedadas, porque en realidad se estaba usando el agua de esas cuencas. Son cuencas superficiales, ríos. Y se armó. No, lo que quieren es privatizar el agua. Yo creo que fue un paso importante porque se determinó un caudal ecológico, que eso nunca se había hecho, y fue muy bueno. Sin embargo, precisamente la falta de credibilidad de las concesiones que da la Conagua, la falta de criterios, la falta de transparencia, hizo que hubiera mucha gente que, creo yo, adecuadamente dijo, ¿y qué pasa con lo que se liberó? ¿A quién se lo van a dar? No hay transparencia, no sabemos cómo se va a dar. Entonces, el presidente electo en esas épocas en campaña dijo, no, en el momento que llegue yo a ser presidente, esos decretos los voy a echar para abajo. Esa fue la promesa de campaña que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso
solamente se requiere echar para abajo algo Derogar del el decreto. Ejecutivo. Sí, No se requiere cambiar las leyes. Y lo que hizo el senador Batres no tiene nada que ver con esto, porque esto es del Ejecutivo. Esa falta de credibilidad ha hecho que la gente no tenga confianza en las concesiones. Si nosotros logramos que haya una apertura y transparencia y criterios que se discutan claros de cómo se deben de dar las concesiones. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Ahorita vamos al tema del precio. ¿A qué precio? Que es un tema muy importante. Y qué tanta agua sobra o no sobra en una cuenca, y es del conocimiento público, las cosas se van a solucionar. ¿Sí? A donde hay agua se puede dar, a Además, donde no hay agua se cobra más y no se puede dar. Lo dijiste hace un momento, por ejemplo, hay algunas ramas de actividad como la ganadería que se han convertido en intensivas en agua. Muchísima. Por el lavado de la ubre de la vaca. Entonces, estos carruseles magníficos desde el punto de vista de limpieza del ganado utilizan una cantidad de litros, y si a eso le aumentas los litros que se necesitan para una hectárea de alfalfa por cabeza, bueno, es muy intensiva. Entonces debería haber precios diferenciales, aunque aumente el precio de la leche, ¿eh? Porque al final del día puede aumentar el precio de la leche. Pero no hemos entrado a la discusión fina de cómo conservar el recurso y cómo permitir que haya de ahí derivados favorables a la economía. Los precios son fundamentales. No hay una política ¿Y aquí de hay una precios. política de precios? No hay. No hay nada. No, lo único que hacen es no hay inversión privada, no hay concesiones, así no se resuelven los ¿Cuál es la temas, política de precios en las mejores prácticas? Los estados que lo han resuelto ¿no? mejor. Obviamente, dos temas. Mientras menos agua haya en la cuenca, más se cobra. Mientras más uses, más cobras. Más pagas. ¿Sí? Mientras menos puedas pagar ya en el consumo humano. Si eres pobre, se te subsidia directamente, pero transparentemente. O sea, yo te doy, pero tú pagas. Yo te doy, pero tú pagas. Y a los pobres, por ejemplo, en Chile, se les da el dinero directo. O sea, se les cobra, pero se les da el dinero para que sepan que se les está subsidiando. Y Porque otra, Víctor. no se les da gratis, no. Se les cobra, pero se les da el dinero por otro lado, para que sepan que hay un subsidio. Y a los que sí pueden pagar y usan mucho el agua, se les cobra. Aquí es al revés. Aquí no se les cobra lo suficiente a los que sí pueden pagar y usan mucho el agua. Y a los que no tienen agua, que es ese 2,5, es los que más pagan por el agua, porque no hay agua más cara que la que no se tiene. Tienen que caminar kilómetros enteros las señoras y las niñas en las comunidades pipas rurales, o tienen que pagar pipas en donde se aprovechan y los extorsionan, etcétera. Entonces, estamos al revés. La política pública del agua está muy mal. Mira, ahí nos debemos de concentrar. Ahí te doy un ejemplo. Por ejemplo, a las personas que tienen pozos profundos, se les obliga a extraer un determinado monto para conservar la concesión, cuando en realidad lo que no sabe si lo está utilizando bien o mal el agua. Pero si no pierden Su concesión. Su concesión. Y la otra que es terrible, no hay un solo incentivo fiscal para que las propiedades rurales pongan riego por goteo o aljibes para contener. ¿Pero por qué no, retener Federico? agua. Porque ese agua de pozos no la cobran. Y la tarifa eléctrica que usan para extraerlo 09 está subsidiada. Está subsidiada. Entonces, hay lo contrario, hay un estímulo a que lo gastes. Pues es lo que estoy diciendo, que es absurdo. Todo está de totalmente cabeza en El la incentivo política. fiscal es Más agua. cobrarle. En la política pública, la idea es que uses mucha agua y cada vez tenemos menos. Lo que dijiste es muy cierto al principio. Cada día tenemos menos agua por habitante y cada día nos cuesta más llevar el agua a los 2,5 millones que Que todavía además no la están en tienen. zonas aisladas y zonas Exacto. serranas, Están- población indígena en muchas ocasiones. Pero se nos fue el tiempo. También el tiempo se va. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Muchas gracias a usted. Ojalá y regrese para seguir platicando de este tema, que es un tema central para la vida pública. Será un placer. Muchas gracias. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.